Hola, bienvenidos a Multiversum Comics. El día de hoy les presentamos la tercera y última parte del especial dedicado a Tom King junto a Chico Viñeta en esta sección, Diálogos 2 in 1. Primero que nada quiero agradecerle a Edson por todo el tiempo que me compartió. Estuvimos platicando cerca de 5 horas en dos sesiones diferentes para que se imaginen pues todo lo que fue ello. Con la edición redujimos bastante el material final y ahora pueden disfrutar de esto de una manera lo más fluida posible. Recorrimos 7 obras de Tom King de diferentes periodos de su trabajo, una carrera corta pero productiva. Creo que se compartieron buenos puntos, aunque siempre sería bueno escuchar los suyos. Así que acá abajo comenten todo lo que quieran. Sin más dilación, los dejo con el tramo final de Batman y Erasing Crisis. Quedamos en el número 40, así que vamos a abarcar del 41 al 85. Donde nos quedamos será el tomo que recopila los números 38 al 44, que se llama Read or Burgle. Y pues aquí vamos a platicar de los números que faltaron de ese tomo, que es el 41 al 44. Los cuales, pues al igual que ha pasado en casi toda la etapa, está dividido en diferentes historias, no es como tal un arco. Del 41 al 43 tenemos la historia de Everyone Loves Ivy, que obviamente se refiere pues, a Poison Ivy. Y el número 44 es el que le da el nombre al recopilatorio, Ride or Burgle. En el primer arco de 3 números, pues tenemos como artista Yani Nia Chong a los colores. Y por ahí hay un pequeño aporte del artista Hugo Petrus. Y en el 44 también tenemos a Yani Nichung y tenemos un aporte de Noel Jones y la colorista Jordi Belair. La pequeña historia de Ivy y ese numerito más, ¿los recuerdas? ¿Los tienes, digamos que, claros en la mente? Justo vendría a ser conocido como una especie de preludio a lo de Héroes sin Crisis por lo que mencionan en el final, ¿no? Y es que ahí Ivy se hace con el control de todos de una manera interesante porque llega el momento en el que ya se harta de todo lo que está pasando. Tiene que ver en parte con un trauma que ella pasó en la historia de la guerra de bromas y acertijos, The War of Riddles and Jokes, ¿no? Mm. Entonces desde ahí como que tuvo una especie de trauma que hizo que llegara a controlar a todo el mundo, incluso a la Liga de la Justicia, y los únicos que sobreviven o tienen una especie de inmunidad son Batman y Catwoman. Estos dos personajes van a tener que vivir rodeados de Ivy, básicamente, porque Ivy se habla a través de, no sé, de Alfred, de Flash, de Superman, y al final, pues, obviamente, como es Batman, tiene un plan para ello, y aunque sale casi con las justas del plan, quien salva el día es Harley Quinn, porque hay una especie de relación amorosa que DC Comics no quiere aceptar, al menos en los cómics, entre estos dos personajes femeninos, y se nos habla de que Ivy se la va a enviar al santuario, ¿no? Que es donde se tratan a los héroes y villanos que han sufrido traumas en su vida. Bastante cortito, muy buen trabajo de Michael Janning, aunque la parte de los árboles, su dibujo digital no me gustó tanto, pero al final cómo dibuja a Ivy y a todos los personajes en lo particular sí me llega a gustar. No hay mucho más que comentar sobre ello ahorita, pero igual obviamente está recomendado para que lo lean. No salten esa parte porque es bastante importante. Aquí lo que puedo comentar es que la representación de Evie me parece pues correcta, a secas. Lo que mencionas de Harley Quinn pues, es algo que pues sí, es un tema pues que es ignorado, pero pues que está latente. Yo recuerdo en algún punto que sí seguí la serie de Harley Quinn, creo que la primera de los nuevos 52, y eso era como que una broma recurrente. Y Janine generalmente tiene un trabajo muy bueno, aunque Sí. como dices, pues, el trabajo digital a veces complica ciertos elementos. ¿Y el numerito único que le da nombre al tomo, lo recuerdas? Ahí el personaje principal es Catwoman y va a empezar a reflexionar sobre qué es lo que quiere con Bruce Wayne para su vida, básicamente. Está dibujado, si no me equivoco, por Jules Jones, Mm. que es la dibujante de la serie regular. Es una aventura medio clásica de cómo se encontraron Bruce y Selina, ¿no? Mientras ella está, pues, buscando el vestido adecuado para su boda. Te recordaría un poco a lo que vimos en Rooftops, ¿no? Y, Claro. y ya.
¿no? En este caso es netamente una visión de Catwoman más que de Batman, porque él casi ni aparece. Es uno de esos números que tiene esa esencia de, pues, generada a partir de rooftops, que, o sea, toda la etapa, pues una parte importante es la relación. Una cosa subyacente de la relación, obviamente, es Catwoman y las reflexiones que va teniendo. Creo que me gusta más que el arco anterior, el arco pequeño. Pues un número muy funcional y que precisamente pues aporta cierto sustento para lo que va a venir después. Que después ya entramos directamente, o sea, el tomo recopilatorio pues es La Boda, The Wedding, que agrupa del 45 al 50, aunque de nuevo está subdividido en pequeñas historias. Del 45 al 47 tenemos The Gift, el regalo. Del 48 al 49 tenemos The Bestman, el mejor hombre. Y el 50 pues es La Boda como tal. Aquí son tres historias polémicas, creo, entre sí. O sea, el regalo es un poco catapultarse hacia Aerosincresis, ¿no? Y si no estoy mal o mal recuerdo, pues es, o sea, Buster Gold tiene importancia, ¿no? Se supone que el regalo, como menciona el título, es que Buster traiga a los padres de Bruce para su boda, pero al viajar al pasado ocurre algo inesperado y obviamente cambia el rumbo de las cosas, creando una línea temporal en donde Bruce nunca se convierte en Batman, pero a su vez, al no convertirse en Batman, Ciudad Gótica está, o Gotham City está como que condenada a varios males, por decirlo así, ¿no? Entonces vemos una ciudad totalmente decadente, Selina Kyle como Catwoman realmente no existe. Es una lástima porque en realidad siento que estos tres números son básicamente otra introducción para el tema de Héroes sin Crisis, ¿no? O sea, al final el personaje de Booster Gold termina con un trauma y va a tener que ir a este santuario a recuperarse, ¿no? Entonces, en realidad no aporta mucho a la historia en general de Batman. De nuevo son interrupciones editoriales, Sí. aunque pues King sí tiene más que ver porque el evento es de él. La culpa, por llamarlo así, pues se reparte entre tanto la editorial como el autor. La historia como tal, para mí pues resulta pues sí un bajón, pero aparte tiene un detalle que pues creo que es importante destacar. El artista es Tony S. Daniel. Tony Daniel, que no sé, o sea, no sé qué opinas tú. Daniel es un artista que está completamente en la vena, pues, de DC, ¿no? De pues, todo lo que generó Jim Lee. O sea, es un artista que como tal no me pareció muy bueno. Fuera de eso, constantemente es guionista, entre comillas, y de hecho, digamos que en el contexto que le dimos al Batman, el capítulo anterior, en donde platicábamos, pues, de Morrison, de Snyder, esos dos autores tenían la etapa principal, pero como Batman tiene muchas series, han habido etapas como secundarias. Dos de las etapas secundarias que más destacan es la de Tomasi, que está muy ignorada, pero tiene cosas interesantes, y la de Tony S. Daniel, que Daniel, pues, digamos que le tocó la mala fortuna de agarrar la serie después de Morrison, y de que cuando entró Snyder lo mandaron al título secundario. En general, Daniel no me parece o sea, que tenga capacidades como guionista. O sea, para la gente que odia el Batman de King, si quieren ver realmente un Batman malo, pues lean historias de Tony S. Daniel, ¿no? Yo creo de las etapas más recientes, la que de plano sí no me gusta para nada. Y ver su arte en este momento, quizá ya es algo psicológico, por decirlo así, pero en cuanto lo veo ya me genera cierto rechazo. No sé, Sí. ¿tú qué opinas de este artista? No me llama mucho la atención. Creo que tiene que mejorar un poco la parte anatómica de sus dibujos, porque siento que a veces hace poses exageradas y si bien con los años ha mejorado un poco, pues básicamente su estilo se ha mantenido igual. En los colores lo acompaña Tommy Murray, que es un colorista pues bastante competente, que pues, digamos nada más cumple, hace los colores que requiere ese tipo de arte, entonces no hay tampoco mucho que agregar. Y el siguiente pequeño arco de dos números, de El Mejor Hombre, pues de nuevo tenemos a Janin y Chung, y es una historia que me hace mucha gracia porque toca un tema que creo que era imposible no tocar, que es el Joker, con respecto a la boda de Batman. Ujú. Porque una de las cosas que más me agrada del legado milleriano es que dejó una relación incómoda en tanto, o sea, en el Joker y Batman. Joker es un antagonista para Batman en todo y lo transgrede en muchas cuestiones. Miller no es muy evidente, pero sí juega un poco con
la sexualidad del Joker y el enfoque que tiene con Batman para incomodarlo, para fastidiarlo. O sea, Joker existe y es para joder a Batman simplemente. Claro. Y muchos autores lo han explotado de diferentes maneras. Se ha hecho la burla, incluso en un tono muy cómico, pues, por ejemplo, en las películas de Lego de Batman. Se ha usado de diferentes formas, ¿no? Incluso pues, Snyder con Endgame era muy evidente, ¿no? El tono que tenía. Ahí. Sí, claro, ese fue el extremo. Y en estos números suele explotar ese sentido, ¿no? Que, o sea, como tal, como te explico, no me parece una historia así muy memorable, pero me agrada por eso, ¿no? Como que toca ese tema que me es simpático. No sé, ¿tú qué opinas de esos Sí, pequeños números? creo que resalta mucho esta relación que hay entre el Joker y Batman, ¿no? Que ya varios autores lo han tomado sin sonar repetitivo quizás, porque en ese arco, en esos dos números, pasa que pues el Joker asesina gente en una iglesia, que se iban a casar, y Batman va a detenerlo. Obviamente llega tarde, pero en el transcurso él se queda como que noqueado. En la parte 2 pues va Catwoman a salvarlo y hay una interacción bastante interesante entre Catwoman y el Joker, ¿no? Que venía desde la guerra de bromas y acertijos y que ahí lo resalta, pero quizás lo más importante es el hecho de lo que menciona el Joker, ¿no? Si Catwoman se casa con Batman, pues va a hacer a Batman feliz. Y al hacer eso, pues ya no va a ser Batman. Porque supuestamente Batman tiene que ser, pues tiene que sufrir para ser Batman. Eso hace que se rompa y es por eso que el Joker no quiere que se case, ¿no? El concepto del Joker, si antes en el capítulo pasado mencioné que la forma en que lo interpreta King no me agrada tanto, aquí creo que sí sintetiza muy bien pues ese dilema de su existencia, de que existe en cierto modo es una respuesta hacia Batman. Y de aquí nos lleva al 50, que ya es la boda como tal. La boda que obviamente por el evento es algo importante en el coleccionismo y en la historia y tal. Como siendo un número 50, pues igual es un número especial. Digamos que los artistas principales pues son Gianni Ginchung, pero por ahí está Ty Templeton, está Lee Bermejo, Tim Sale, está Lee Wicks. O sea, hay un montón de artistas como pues es clásico en un número especial, ¿no? Ujú. Cosa que, bueno, no sé, o sea, a mí me gusta mucho cuando son números especiales y pasa esto y me gusta más cuando logran darle un sentido narrativo a todo el montonal de gente que está por ahí. Toda la etapa hasta ahora ha tenido polémica, ha tenido cosas muy buenas, irregulares, otras que podrían considerarse malas, pero creo que la boda es el punto de quiebre. Usando términos que hoy en día son muy populares, se polariza la gente, ¿no? La boda es un punto en que pues ya marcó más detractores de King y gente que le gustaba, y por ahí unos pocos que están como en el medio de que pues hay cosas que me gustan y cosas que no, ¿no? La boda de Batman era, yo creo sinceramente que el último recurso de clickbait general que tenían en el cómic, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vendieron la muerte, ya vendieron al hijo, ya vendieron muertes de otros personajes, o sea, ya hasta salió desnudo completamente Bruce Wayne. Ya vendieron el morbo. Entonces, ¿qué faltaba? Nada más les quedaba la boda. Ahora quizá lo último que queda para que generen algo así, pues es que lo cambien de raza o de sexualidad o algo así, porque si no, digamos que los recursos para vender algo así masivamente, pues ya se agotaron. La boda fue el último. Te falta el divorcio. Bueno, falta el divorcio también, pero bueno, es que no sé qué tanto venda un divorcio. La boda como tal, el número, o sea, como yo soy un lector que ya no cree en el género, no me afecta tanto la conclusión, porque yo sé que eso es inevitable. Incluso aunque se llevara la boda bien, después lo van a anular de alguna manera, porque así es el género. Lamentablemente son sus defectos. Yo creo que en ese sentido, como no estoy tan involucrado en eso, como que ya no me importa. Entonces, esa decepción generalizada que tuvo mucho el público, para mí fue como que le puse más atención como que al hecho de que los 50 números que hemos leído son apenas la introducción de lo que viene. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tú sí te decepcionaste? Igual creo que como seguía la serie, realmente decía, si se casan, ¿qué va a seguir? Era parte de su idea, ya que al final hay una revelación bastante fuerte, porque todo lo que habíamos visto hasta el momento tendría a ser obra de Bane. Y no es spoiler porque ya al final está el arco final que es City of Bane, porque él es el villano principal de la historia, pero
en números anteriores habíamos visto a Thomas Wayne como el Batman de Flashpoint, ¿no? Y que hace una aparición al final de ese número y lo que causó mucha polémica era por qué está ahí, cómo está ahí y qué está haciendo, porque no había aparecido desde su aparición en The Bottom. Y esto es algo que comenta King en varias entrevistas, ¿no? De cómo primero su trabajo como villano principal tenía a Bane, pero luego hay un cambio, hay un giro, lo cual a él mismo lo hizo replantearse, ¿no? Su trama final. Y que bueno, lo tuvo que hacer también porque en parte se le estaba acabando el tiempo cuando estaba ya terminando, llegando al último arco, ¿no? Porque recordemos que iban a ser como 105 números o 102 números y al final solo quedaban 82. Entonces, creo que vale mucho el tema de la relación entre Selina y Bruce y sobre todo también pues cómo encajaba en la trama, ¿no? Ya el Joker en el número anterior le había confesado que si Batman es feliz ya no iba a ser Batman. Entonces Selina se plantea eso, ¿no? Si realmente ella se casa arruinaría a, a Batman, ¿no? Y dejaría Gotham sin ¿no? Entonces quedan un... ¿Y ahora qué va a pasar, no? Buen número, creo, es un buen número. Muy emotivo. El cómic de superhéroes, desde los 2000, sufrió este cambio de narrativa en que empezó a ser más popular descomprimir las historias. Básicamente nosotros hemos crecido ya con la conciencia de que obviamente hay números únicos que te cuentan algo completo, pero como que el estándar es que las historias son pues arcos argumentales o Uh-huh. novelas gráficas. Cosa que pues hace, no sé, 40 años o más, 50, no era así. O sea, los cómics, cada número te contaba como que la historia completa. Mucha gente, sobre todo lectores pues antiguos o mayores, se queja de que muchas grapas actuales son muy insustanciales. Y King, como había escrito series cortas, no lo había manifestado. Había manifestado que era muy bueno para tener obras redondas, Uh-huh. y en los números únicos nos demuestra que sabe contar historias como en la vieja escuela, que te cuenta una historia en un número. Su primer trabajo largo continuo es en Batman. Y usa mucho el recurso de descomprimir en muchos momentos. Pensar este concepto de que hasta la boda es como en cierto modo la introducción y que su idea de la trama eran más de 100 números, pues genera esta idea de que pues sí descomprimió las cosas que iban narrando, aunque seguía dando números concretos. Creo que yo ahí encuentro el por qué la crítica o la polémica con la etapa más allá del trato de personajes. Casi todo el mundo que he visto en los comentarios, en páginas, en foros, en YouTube, concuerdan que hay números que son joyas absolutas, que son incontestables básicamente. O sea, no los hemos mencionado, pero por ejemplo los anuales, sobre todo el anual 2 y el 4, Uh-huh. son joyas, son Sí. preciosos, ¿no? Pero pues en los arcos grandes o así es donde más está pues el disgusto, ¿no? Tal vez, pues sí, la inexperiencia de King con una serie tan larga. Como que maqueteó un trabajo a largo plazo y quizá cambió en algunas ideas y la misma editorial le coartó otras cosas al mismo tiempo que le metía pues necesidades de otras historias. No sé tú qué opinas o tú qué piensas, por qué no gusta. La verdad no nos tendría una respuesta. Creo que es algo bastante de cómo lo están viendo los lectores de ahora, ¿no? En realidad son pues los mismos de siempre. Creo que sí tuvo que resaltar Tom King que esta era una historia mucho más larga, que todo iba a tener sentido ya llegando al final. Como no lo hizo, pues mucha gente se le fue encima. Yo no tengo ningún problema en leer los cómics como salgan. Sé que es la etapa de un autor y entonces yo automáticamente entiendo que todo es una idea en general, ¿no? Cuando lo plantea quizás a la editorial o a los fans. No me había hecho una complicación, simplemente seguía leyendo y apreciaba bastante, en verdad, los números individuales que me resultan hasta ahora los mejores que ha hecho. Sí, quizás los arcos más largos sí tiene dificultad al momento de contar algo, pero quizás sea algo más mío, no sé, porque quizás no me guste cierta forma en cómo narra o cómo interactúa con el resto de personajes, ¿no? Creo que es una etapa que sí se favorece mucho ya pues de leerla una vez concluida.
porque mes a mes, pues creo que también es lo que genera más las discusiones, ¿no? Cuando estás como que en la expectativa, y muchas veces se forman ideas que nunca van a llegar a ningún lado porque son ideas de gente que no está involucrada en el proceso creativo. Cuando ya tienes la cosa en forma, pues esto favorece la lectura. Si ustedes se bajaron, digamos que del barco en algún momento, sí sería bueno que le dieran una oportunidad de leer la etapa completa una vez que está finalizada. Esto no quiere decir que sea perfecta ni que van a reenmendar todos los errores que puedan encontrar, pero sí que hay cosas que valen mucho, mucho, mucho la pena. Hay historias que se van como que revalorizando con el tiempo y siento que lo mismo va a pasar con esta etapa, que hay mucha Claro. gente que no le ha gustado, pero que con el tiempo va a encontrar cosas que sí le van a agradar. El siguiente tomo recopilatorio es Cold Days, que agrupa del 51 al 57, donde de nuevo son diferentes historias. Cold Days como tal es el 51 al 53. El 54 es una historia que se llama The Better Man, jugando un poco, había un número pasado que se llama The Best, este es The Better. Ujú. Y del 55 al 57 es una historia que se llama Beast of Burden. El pequeño arco de Cold Days, no sé, tal vez me aventuraría a decir que es mi... Es que bueno, es difícil porque muchos números cortos me gustan mucho, pero Cold Days como arco yo creo que es mi favorito. Me ganaste. Sí, creo que también es el mío. O sea, en verdad, quizás junto al pequeño arco de Super Friends o Super Amigos, Cold Days hace una búsqueda bastante personal de Bruce Wayne sobre lo que significa Batman, ¿no? Lo dejaron plantado y obviamente eso lo mortificó. Y en el número 54 vamos a ver algo, voy a comentar algo chiquito que quizás refuerce lo que digo. Y este caso con Mr. Freeze y de cómo Bruce en cierta parte ha perdido una parte de sí mismo y se siente abandonado, triste, tiene que seguir siendo Batman, pero en este caso quiere resolver un caso, ¿no? De que acusan a Batman del que ha golpeado a Mr. Freeze al borde de ser ya demasiado para él. Como Bruce Wayne se sienta con el jurado para resolver el caso, ¿no? Y él se siente a escuchar pues lo que opina la gente de Batman, ¿no? Y tratar de obtener algo a partir de ello que lo motive a seguir en su lucha contra el crimen. Y algo que me gustó, obviamente, también es el dibujo de Lee Wicks con el color, si no me equivoco, de Brett Weiser, creo, si no me equivoco. Sí. Pero es muy bueno, es el color y el dibujo es buenísimo. Me gusta mucho el trazo que tiene Lee Wicks y la forma en cómo construye los rostros. Es bastante bueno y cómo maneja también las sombras. El número también tiene muchas cosas porque tiene el lado detectivesco de Batman muy presente. También vemos otra vez la vuelta de Dick Grayson como Batman por un momento. Muy buen arco, recomendadísimo también. Creo que se puede leer solo incluso, ¿ah? O sea, Sí, yo diría que si no quieres leerte los 50 números, léete ese arco y vas a quedar bastante satisfecho. sí, creo que resumiste muy bien todo lo del arco. Lo único que me gustaría agregar es que Brett Weiser es una colorista que me gusta mucho porque juega en un terreno por lo general oscuro que quizá complicaría su trabajo en coloreado porque pues está sumida en los tonos oscuros. Ella ha trabajado muchas veces con Brubaker y por ejemplo es quien acompaña pues una obra de Kirkman que me gusta mucho que se llama Outcast y sin No, embargo es extremadamente funcional con lo que narra y con Wix se complementa muy bien. Wix que pues, hay un comentario un poco irrelevante, es un artista que nunca he estudiado su bibliografía, pero siento que lleva como 1000 años en los cómics porque tiene mucho tiempo que lo veo así en diferentes obras y de diferentes épocas. No sé realmente desde cuándo trabaje, pero ya creo que es alguien que tiene una carrera muy amplia. En el número 54 que querías comentar, un pequeño refuerzo a tu comentario ese, anterior. escucha, ese que es el número que quizás más quejas he escuchado, porque el número trata de la relación que tiene Batman con Nightwing y explora un poco los primeros años de Dick Grayson en la mansión, luego de que sus padres fallecieran y que Bruce lo adoptara, y hacer este paralelismo que le gusta hacer a Tom King con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Obviamente con la situación de Selina, y hay un momento en donde Batman se quiebra y empieza a llorar, y en la siguiente viñeta
recompone y dice, no puedo hacer esto, y realmente ves lo dolido que está Batman para seguir con su trabajo. Quizás por eso también le llevaron un poco de críticas al hacer que Batman llore de forma tan inoportuna o tan así desprevenida en un número bastante emotivo, que busca, como digo, la relación entre Dick y Bruce, ¿no? Ya que Dick vuelve a trabajar por momentos con Batman para tener un refuerzo, ¿no? Que lo apoye, básicamente, tener a alguien que lo apoye mientras él está vigilando, luego de que, pues, no se casó, lo dejaron plantado. Para mí es extraño, o sea, yo sí soy un fan de Batman, o sea, literalmente vean mi suéter. Sí es un personaje que me gusta mucho y aprecio muchas obras del personaje. Sí soy, por ejemplo, muchas de las críticas que tengo con Batman v Superman es precisamente el tratamiento que tuvo Zack Snyder con Batman. Digamos, yo sí soy crítico con la forma en que interpretan al personaje, pero no sé, por alguna razón no me generó tanto conflicto ese momento como tal. Tal vez porque pues mi perspectiva personal de Batman sí es de que está pues muy dañado, solo que la mayoría del tiempo pues no lo muestra, y que una vez cada 50 años lo muestre no me parece tan fuera de lugar, pero como digo, pues es una percepción mía, ¿no? El siguiente pequeño arquito es Best of Barden, que es del 55 al 57. ¿Cómo se llama este villano? KG Bis, no sé su Sí, pronunciación. la caja bestia, por decirlo en Ajá. español, como lo traducía. Llega a Gotham para realizar un trabajo, que en este caso es, pues, darle un disparo a Dick Grayson, ya que Batman está plantado, está sufriendo, le casi matan a Nightwing, pues obviamente eso lo va a enfurecer muchísimo, ¿no? La historia consiste en buscar a este villano en lo más profundo de las tundras de Iberia, ¿no? De Rusia, supongo, no sé en qué lugar estará. El arco está dibujado por Tony Daniels, y otra vez Tom King trata de hacerle un paralelismo con un cuento medio infantil que le narraba el papá de Bruce a él de niño, que era un poco crudo, bastante fuerte a mi opinión para un cuento infantil, pero que Bruce disfrutaba. Y al final es eso, es una búsqueda por venganza, básicamente, para salvar, bueno, más que salvarlo, es por qué lo hizo, ¿no? Ya que hablamos un poco con King de los problemas de los personajes, yo creo que KG Beast es uno de los que tiene uno de los momentos más polémicos de Batman en su momento, porque no sé si leíste la historia de las 10 noches de la bestia, que pues en su conclusión básicamente Batman lo dejaba encerrado y aunque no era literal, pues técnicamente lo estaba matando. Entonces eso siempre generó cierta polémica porque pues rompía uno de los pilares del personaje, aunque después se resolvió pues, de una manera en que se quitara ese cabo suelto, ¿no? Simplemente no para mencionar que pues esta polémica de los personajes pues existe siempre y con todo tipo de autores, ¿no? Es algo inevitable precisamente porque el género pues ni siquiera el género, las editoriales estas son eternas, ¿no? Entonces este problema va a persistir siempre, ¿no? De aquí tenemos un pequeño arquito que se llama The Tyrant Wing, que es del 58 al 60, donde de nuevo tenemos a Janin y a Belair a los colores, pero aparece un artista que, si no me equivoco, es español, que me parece muy interesante, que es Fornes. Quiero platicar un poquito de él más adelante, así que, bueno, dime tu opinión de este pequeño arco. Empieza más o menos el arco final, porque el Pingüino empieza a manipular en parte a Batman para que se dé cuenta de que realmente quien estaba detrás de todo esto era Bane, ¿no? Desde el asilo Arkham. Y ya está harto, pues, o sea, Bruce ya viene de tantos problemas que quiere acabar con esto, ¿no? Así que va a buscar a Bane y se da con la sorpresa de que no es él, que él no ha hecho nada, que Bane sigue ahí oculto y estaba tratando de buscar las pistas para ver qué es exactamente lo que está pasando, si lo del pingüino es verdad o mentira. Aquí es donde pues empieza lo que se conoce el arco de las pesadillas. El trabajo de Michael ya lo habíamos comentado, de Fornes me parece genial. Busquen su trabajo, actualmente está dibujando a Daredevil con
con Chip Zdarsky en Marvel, así que chequenlo. Tiene un estilo muy parecido al de David Mazzucchelli, no, y le queda muy bien con lo que está haciendo Tom King. Aprovecho para abordarlo directamente. Fornes es uno de los artistas que más me han llamado la atención en los últimos tiempos, no solo por su estilo como tal, sino la narrativa. Hay un número, precisamente, que vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, que básicamente es mudo, y él carga todo el peso de la historia y lo hace, o sea, es una chulada. Como tú decías, aquí ingresamos al arco de las pesadillas, ¿no? De Nightmares, que juega un poco con el Knight de, pues, de caballero, ¿no? Este es un arco que está pues, en varios números y que tiene una interrupción al medio, otra vez, por una cuestión editorial. Es del 61, 62, 63 y de ahí se brinca al 66, 67, 68, 69. O sea, en total son 7 números. Sí. Es un arco interesante que mucha gente acusó pues de simplemente estar alargando la historia. Creo que sí se puede interpretar como eso. Yo que lo leía a posterior, que pues ya estaba finalizada la etapa, pues me gusta en general porque da mucho la carga psicológica de King sobre Batman. Cada una de las pesadillas y cada uno de los artistas que está, pues te da un concepto distinto. Creo que hay números que funcionan más, creo que hay números mejores, hay números más flojos, pero en general es un arco interesante. O sea, bueno, en general me gustan mucho las historias o los arcos donde cada número aborda algo. En el primero tenemos a Travis Moore con los colores de Von Villan. En el segundo tenemos a Gerards, obviamente no puede faltar. En el tercero tenemos a Janin con Belair. En el siguiente, que ya después de la interrupción, tenemos a Fornes con Stewart. En el siguiente tenemos a Wicks con Fornes, que por ahí están pues, mezclados. Luego tenemos a Conner con Mounts. Y finalmente tenemos a Paquete con Fairbairn. Todos los artistas me gustan. O sea, por ejemplo, Moore es el que menos conocía, pero me agrada. Gerards, pues ya platicamos bastante de él. Janin también. Fornes, pues lo acabamos de mencionar. Por ahí quedaría resaltar a Stewart, que es uno de los coloristas más constantes que hay en la industria hoy en día, que tiene un gran trabajo. Wicks ya lo comentamos. Conner quizás el artista que más se me sale un poco de como del tono, porque su arte es como que el más diferente. Y en general las cosas que ella hace son más cómicas, entonces como que... Y Paquete es un artista un poco extraño que a veces no me gusta nada y a veces me gusta mucho. En este caso me gusta bastante. No sé si quieres aportar algo de sus artistas. Creo que me gusta el número de Lee Wicks, que también es una mezcla con Fornes. Como mencionas, el arte de Conner es bastante más para el estilo cómico y no encaja muy bien para lo que quiere contar, a mi opinión, Tom King, aunque si bien entra en el arco de los Niners, pues es un poco extraño con referente a los otros números, porque eran como historias medias que estaban en la mente de Batman y hacían que el personaje que el lector se confunda mucho, que era intencional, pero a veces no le salía muy bien a King, pero con ese número donde aparece Conner, pues realmente parece una historia aparte y al final te colocan una imagen de Batman que está siendo como que controlado por una máquina y tiene que escapar de ello. Y de ahí quizás Paquette también creo que hace un trabajo pues decente. Para el final Batman se tiene que liberar de esta pequeña prisión y empezar a buscar respuestas, ¿no? Y es un problema porque todo el arco ha sido para alargar la historia. O sea, realmente no creo que haya un aporte sustancial a lo que se nos venía contando. Realmente el arco de Nightmares es decepcionante porque el guión no era muy bueno. Podrá tener los mejores artistas, pero a medida que avanzaba no me podía desinteresar más la historia. Pues estaban jugando con la mente de Batman, pero no me estaban dando algo más que eso. De ahí pues vamos a pasar muy rápidamente los 64, 65, que son, no sé, podemos decir que son Times de Heroes in Crisis. Sí, que se conoció como el precio o The Price. No son Times oficialmente, pero básicamente son Times. Y de hecho no son de King, son de Williamson, el autor que traía a Flash pues por una etapa bastante larga y que recientemente ya terminó también su trabajo. Si de por sí Nightmares ya tiene pues este problema de que podemos sí decir que pues, alarga nada más la historia, meterle estos números en medio aumenta más la sensación de que está estirándose el chicle. Afortunadamente pues ya vamos al desenlace, ¿no?
porque el arco siguiente se llama The Fall and the Fallen, la caída y el caído, que son del 70 al 74, y donde tenemos a Janine y Fornes otra vez, junto con Belair. Creo que es un arco, pues sí, bastante, o sea, me agrada y es importante. Bueno, por las portadas, y así que no va a ser spoiler, hace su aparición el Batman de Flashpoint, que vendría a ser el Thomas Wayne. Luego de lo que pasó en Nightmares, pues Batman tiene que recuperar el control de su ciudad, básicamente, ¿no? Al inicio. Pero es emboscado tanto por Bane como por este Batman slash padre. Así que va a haber un enfrentamiento bastante interesante ahí entre estos dos personajes. Uno que no es padre y otro que sí lo es. O sea, que en realidad no lo es porque no es de su realidad, pero quiere serlo para que su hijo deje de ser Batman y él se haga cargo de ello. Creo que aquí tampoco resaltaría mucho el trabajo de King porque no hay más que agregar en realidad. Pierde Batman, entre comillas, su ciudad es tomada y es su padre quien lo tiene que desaparecer, ¿no? Para que no vuelva a la ciudad y no muera, porque se supone que hay una especie de trato en donde si Batman vuelve a Gótica, pues todos sus aliados y toda la gente podría terminar muerta, ¿no? Que en este caso quien está ahí capturado como principal es Alfred. Esto desemboca ya en el gran final de la etapa, que pues recibe por nombre City of Bane. Todo lo que estuvimos viendo ya por 3 años, 70 y tantos números, va a tener su conclusión. City of Bane es del 75 al 85. Es una historia grande de 10 números y un epílogo, que como dices, básicamente tiene 5 números de preludio. Entonces es un arcote gigante, así, choncho, que obviamente o sea, no solo tiene eso, sino que toda la etapa ha estado enfocado en ello. Un comentario que vi que me parece interesante, aunque tal vez es demasiado reduccionista, es que King con su etapa reformuló Nightfall. O sea, tomó esa trama noventera que es importante por una cosa, básicamente, hizo su versión, entre comillas. O sea, un poco parecido a lo que pasó con Superman en los Nuevos 52, que hubo una reversión de la muerte de Superman. En parte es eso, y en parte es revitalizar un poco ciertos personajes, ¿no? O sea, el personaje de Bane nunca ha tenido como que algo bueno, por decirlo así. O sea, está el Nightfall, pero hay cosas que a mí en lo particular no me entran en cuanto al origen de Bane, pero al menos Tom King supo manejarlo bien, ¿no? Creo que le da un mejor sentido, aunque también en su final es... entonces es como realmente hubo ahí un giro inesperado que no a mucha gente le gustó, pero creo que era necesario para aclarar algunas cosas, ¿no? Que planteó el mismo King. Sí, la conclusión como tal, el arco grande, por momentos me parece exitoso y por momentos me parece fallido, ¿no? Siento que a veces queda de ver, pero en cosas pues cumple muy bien con el cierre de la etapa. Y ya redondeándolo a toda la etapa, pues logra hacer una historia completa que pues en general está bien. Un cómic y una etapa que considero pues buena y que vale la pena leer. Creo que tiene pues consecuencias importantes. Claro que podemos discutir que pues, es cómic de superhéroes, entonces pues no sabemos cuánto van a durar, pero pues tiene sus consecuencias. Pues sí se sienten que quedan algunas cosas pendientes, pero pues como ya hemos comentado un poquito el capítulo pasado, parece que pues King lo va a seguir pues, en el otro trabajo que tiene de Batman, ya fuera de la serie principal. El arco en general es bastante irregular. Por momentos es muy personal. Hay cosas que pasan que obviamente no quiero decirlas porque serían spoilers, pero por otros momentos digo, ¿por qué me estás contando esto? La verdad no tiene mucho sentido. Creo que lo pudiste resumir más y aprovechar en contarme otras cosas. La gran revelación no termina siendo como tal. Tom King vuelve a utilizar unas cosas del inicio que dejó ahí y que ya luego lo termina usando para su final. Sí creo que me llegó a gustar, aunque hay cosas que se quedan ahí como que medio pendientes, ¿no? Como que no cerraron bien, a mi opinión. Pero veremos qué pasa más adelante y veremos qué pasa con su Batman Catwoman que va a salir ya, se supone, este año. Escribir una historia larga es un reto. Y en esta primera andadura, pues sí,
tuvo sus complicaciones y nos deja pues ya como que con cierta experiencia para lo que venga después con King. Hoy en día en su actualidad está escribiendo de nuevo series más concretas, ¿no? Porque tiene Strange Adventures, que también va a ser de 12 números, y el Batman Catwoman también son 12. Para la gente de repente que quiera leerse algo de Superman, Tom King también escribió un arco de 6 números, Superman Up in the Sky, si no me equivoco. No he tenido oportunidad de leerlo, pero sí escucho una que otra buena crítica por ahí, pero también suma la crítica de que también lo hace medio personal y a veces no sabe cómo de repente tratar al personaje de Superman. Veremos en qué desemboca ello. De hecho, quizás la etapa de Batman sea la más criticada de él, pero en balance general creo que es una buena etapa, ¿no? Mejor que otras que hemos visto. Para finalizar, pues nos vamos con este evento, por llamarlo así, que es Heroes in Crisis. En DC el concepto de crisis ya es algo gigantesco, que es de los más importantes, ¿no? El concepto de crisis viene mucho antes del 86, de la crisis en las Tierras Infinitas. O sea, las crisis originales eran historias multiversales desenfadadas y pequeñas, que no eran pues, el desbarajuste que son las crisis posteriores. Sin embargo, esto desembocó que pues, Marv Wolfman y la editorial decidieran ordenarse en el 86 con Crisis en las Tierras Infinitas. Y luego empezó este ciclo sin fin de DC de que se ordenan, se desordenan, porque vino Zero Hour, vino... Bueno, al principio tardaron tiempo, porque Infinite Crisis ya demoró más en salir, Claro. pero de ahí en adelante ya empezaron a aventarlas como si fueran helados, porque la de Morrison, que no era tal cual el mismo tipo de historia, pero también era una crisis, salió 3 años después de la de Geoff Jones, Final Crisis, y después, obviamente, Flashpoint es una especie de crisis, y con los nuevos 52 estuvo Convergence, que era una especie de crisis, Multiversity de Morrison, que era como una crisis sin ser una crisis, Rebirth, que otra vez, y así nos vamos en esta hecatombe de cosas, ¿no? A un lado de ese concepto pues, de historias multiversales que cambian el panorama, en los 2000 salió una historia que definió otro concepto de crisis, que es Identity Crisis, que era una historia como que más personal. Esa historia es del autor Brad Meltzer, que si no estoy mal es un novelista más que autor de cómics, que a muchos no gustó porque precisamente da un tratamiento muy humano a personajes y a una editorial que en sí pues no es humana. Los héroes de DC son mucho más dioses que personas reales, ¿no? Sí, Esa es y su que característica. temas fuertes. El crisis de identidad de temas bastante fuertes en cuanto a la historia, ¿no? Realmente te sorprende lo que te cuentan ahí y cómo encaja en la continuidad también de ese cómics. ¿Para qué hice todo este como prólogo? Porque esa historia tiene mucha polarización. Mucha gente la ama y mucha gente la odia. Para mí es una gran obra. No sé, ¿para ti te gusta? Sí, a mí también me gusta. O sea, de hecho, creo que el guionista Metzer hace cosas bastante interesantes con los personajes. Les da como que una sensación como que más de humanidad. Y realmente prefiero eso a que me des un evento que supuestamente cambia los fundamentos del universo de ese cómics o el multiverso de ese cómics a una historia así como más personal, ¿no? Y muy cruda en todo. Realmente supo manejar muy bien la tensión por los sucesos, ¿no? De cómo fallece una de las esposas de los superhéroes y ni siquiera uno como que muy conocido, ¿no? Que vendría a ser el hombre, no sé cuál es su traducción en el español, pero en Long Get Men, y con una conclusión que marca un antes y un después, al menos para mí, en el género de superhéroes. Creo que en general a los lectores pues así más jóvenes suele gustar y los que suelen odiarla pues, son más expertos, por decirlo así, o más antiguos, ¿no? Más antaño. Claro. Aunque también hay de todo, también he visto gente pues, mayor que le gusta mucho y he visto gente joven que la odia, ¿no? No es un parámetro definitivo, ¿no? Pero bueno, el punto es que Heroes in Crisis bebe del estilo de esta última crisis. No es que sea similar ni que sea un mismo tipo de historia. O sea, no es el concepto multiversal, sino un concepto más personal, que obviamente nos lo podíamos esperar con King. No es una novedad ya después de todo lo que hemos visto. Uh-huh. Heroes in Crisis abre con un concepto nuevo que me parece interesante, a ver cómo lo usan con el tiempo, que es lo del santuario, que los héroes e incluso villanos, pues obviamente se ven dañados psicológicamente
pues, por diferentes motivos, y pues este lugar los ayuda. Es algo que la comunidad de héroes pues ha formado para tener un seguro, en cierto modo. En este lugar ocurre pues un asesinato, de hecho mueren varias personas, varios héroes, muchos muy irrelevantes o muy desconocidos y otros, un par que sí son importantes, ¿no? Y digamos que los sospechosos son Buster Gold y Harley Quinn. Y así abre la trama, ¿no? Básicamente es una historia de descubrir qué es lo que ocurrió, ¿no? La narración pues tiene muchos de los elementos que ya podemos considerar pues muy de King. De hecho, donde brilla más la historia yo creo que es en cómo se expresan los personajes en ciertos detalles, aunque pues sí hay ciertas cosas que generan pues polémica. De nuevo es una historia que yo he visto que hay mucha gente que la ama y mucha gente que la odia. Mucha gente que encuentra a los personajes completamente fuera de rol, que encuentra la historia aburrida, que ni siquiera aporta algo. De hecho, su final es polémico ya en sí mismo, entonces otra historia que divide completamente a los lectores. A mí creo que, de hecho, lo que mencionaste al inicio, o sea, la idea de que haya un lugar donde se puedan tratar los traumas, me parece una idea interesante. Como idea está bien, pero cómo lo desarrolla no me parece como la adecuada, en el sentido de que tú mencionabas que hay ciertas páginas en donde vemos a los héroes y villanos comentar sobre sus vidas o sobre sus traumas. Algunas son muy tontas, muy vagas, o sea, realmente no aportan nada a la trama, ¿no? Y algunos personajes carecen de identidad. Entiendo que estás frente a una cámara y te puedas sentir intimidado, quizás, ¿no? Llevándolo a lo más humano, a lo más como que si yo fuera un superhéroe y me ponen una cámara para que hable de mis traumas, obviamente no me voy a comportar de la misma forma que estuviera batallando en el universo, pero no parecen esas, o sea, sus identidades parecen muy planas. Entonces eso hace que te preguntes si son los personajes o qué está pasando, o es un tema del guión, ¿no? O sea, hay una página donde, no sé, Canario Negro dice, yo no voy a hacer esto y se va y tienes 6 paneles de espacio vacío, o Catwoman que solo dice miau, Green Lantern preguntándose qué es la esperanza y cosas así. Quizás con los personajes más desconocidos, pues obviamente como que lo que digan es como que información que te va a llegar para saber de ellos, ¿no? Pero de quienes más conoces es como que de repente lo más chocante. Y es eso, creo que incluso recuerdo mucho lo de Superman y era como que la verdad desentonaba mucho con lo que venía haciendo King y no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces realmente esas escenas no contribuyeron a nada. Y la búsqueda de quién era el culpable, pues uf, con ese final bastante controversial o, o incluso más allá de controversial, bastante simple en unos aspectos porque es como un truco quizás noventero, por decirlo así. Y hay otras cosas como el tema de los poderes. Hay un momento donde Harley Quinn vence a Batman, Wonder Woman y a Superman. O sea, se escapa de ellos. O sea, tienes a 3 de los mejores juntos y no pueden capturar a Harley Quinn. Es como que no tenía mucho sentido. Y al final las consecuencias, pues bueno, para Poison Ivy no tuvieron más. Fue algo pasajero, en mi opinión. Y no tuvo una repercusión bastante fuerte, ¿no? Quedó ahí. No creo que se vuelva a tocar el tema del santuario otra vez. Aquí sí ya tengo más problemas, ¿no? Como tú dices, Ujú. tal vez aquí se refleja más pues, lo que ya comentamos a lo largo del episodio, de que escribe a los personajes en función de la historia. Y muchos que pues sí ya son más claros y definidos. O sea, ya ni siquiera me atrevo a decir en su continuidad, sino incluso en el mismo momento. Si vas a jugártela a cambiar mucho algo de un personaje, se tiene que sustentar con tu mismo trabajo al menos. Y creo Ujú. que ese es el fallo que aquí se nota bastante. Si hay muchas incongruencias, como dices, el final no está bien logrado, pues las consecuencias pues no creo que sean, o sea, yo no he visto si realmente ha tenido consecuencias, porque no he O sea, seguido series regulares de DC más allá de eso. sí, y es más, ahora está el evento Death Metal, Mm, ¿no? Con Snyder. Denle una revisada a Eres sin Crisis porque forma parte de, ya mm, que lo que continúa
vendría a ser la serie de Flash Forward, si no me equivoco, donde vemos las consecuencias de Héroes sin Crisis, que realmente no tienen que ver con lo que planteó Kim, sino con un personaje en específico que es Flash, el Wally West. Así que denle una revisada a eso porque el final de esa serie es súper importante para entender también lo que va a pasar en este evento de Death Metal, ¿no? Pero más allá de eso, pues no, o sea, ni siquiera necesitaron hacer Héroes sin Crisis para tener esta serie de Flash, ¿no? O sea, de frente pudieron saltarse lo que había pasado y no hubiera ningún problema, porque creo que el personaje daba para eso, ya que estaba como que medio encapsulado en el tema de que regresó a la continuidad, pero ya no tiene a su esposa, no tiene a sus hijos y está sufriendo por eso, ¿no? Algo que también creo que hay que resaltar es que pues es común que los autores, conforme van haciendo más cosas, muchas veces ya identificas ciertos recursos o ciertas tendencias que tienen. Y King, pues por ejemplo, para el momento de Héroes sin Crisis ya presenta cosas que pues ya he visto en otros lados, de él mismo obviamente, que están mejor hechas. Entonces esto también pues, ya aumenta como la crítica que puedes tener hacia él. Porque algo que me llama la atención es que Not Geek, que también está conmigo en Diálogo del Multiverso, yo creo que la audiencia sabe que es muy crítico con sus lecturas y Heroes in Crisis le gustó bastante. Entonces, creo que tal vez es porque muchos de los elementos de King le resultan novedosos, porque no ha leído muchas de las obras que ya hemos conversado a lo largo del programa. Puede ser. Entonces, eso me llamaría la atención ver conforme por ejemplo, ahora que van a publicar Mr. Miracle y que lea la de Superman y demás, ver cómo va reaccionando a Heroes in Crisis. Sí, igual Y, como digo, la idea es bastante buena, pero cómo la desarrollas es el problema, ¿no? O sea, realmente no siento identidad en los personajes que aparecen, por más que los conozca mucho, si se sienten muy planos o no parecen ellos mismos. en el arte está Gerards un poquito, está Lewix también, pero yo creo que el titular es Clayman, ¿no? Ujú. Me parece un muy buen artista, me gusta. No sé tú qué pienses de él. Sí, también estuvo en los números finales de Batman y también estuvo en la Guerra de Bromas y Acertijos por ahí. Sí, a mí también me gusta bastante su trabajo. Su forma de dibujar es muy de físico-culturistas, o sea, sus personajes son súper con cuerpos atléticos, pero se ven bien, ¿no? Y el tema de sus dibujos para mujeres también me parecen bastante acertados, porque sabe manejar bien el cuerpo de las mujeres. En cuanto a sus viñetas también están bastante bien. Ojalá que en el arco de Batman y Catwoman, que también él va a dibujar todo, pues salga algo interesante. Pues me gustaría invitarlos a que visiten el canal de Edson y también su Instagram. No sé si nos quieres contar alguna cosa que estés haciendo o que tengas por ahí. Primero, gracias por la invitación. Sí, ha sido difícil hablar de Tom King, sus obras y no contar spoilers para que realmente le den una oportunidad a sus trabajos, que son bastante buenos. Me pueden seguir en mi Facebook, Instagram y YouTube como Chico Viñeta. Estoy tratando de sacar reseñas de algunos cómics que estoy leyendo. Trato de ver un poquito más ahí de lo evidente y me esfuerzo bastante en que salgan opiniones como respaldadas por tanto mi opinión como opiniones de otras personas y que quede un producto bastante bueno. Y en Instagram tomo fotos bastante chéveres, así que si quieren ver recomendaciones de cómics, ahí estoy. Y pues nada, ojalá se repita esta conversación en otra ocasión para seguir hablando de repente de otro autor o de un cómic en específico. Y con spoilers, es para que no Claro. se nos explique tanto. Cuando quieras estás invitado tanto a esta sección como al programa pues, principal de Diálogos del Multiverso. Mi perspectiva personal con este programa, el hecho de invitar gente es para no tanto quizá unir a la comunidad, pero sí que haya una retroalimentación, ¿no? Porque me parece muy genial que haya gente de tantos países platicando de este tema y es Ujú. bueno conocer sus perspectivas y opiniones. Bueno, por parte del canal, pues queremos invitarlos a que estén atentos tanto al programa principal que se hace de forma quincenal, como al Diálogos Twin One que ya se va a estar subiendo constantemente porque ya hubo un orden por fin, ya tenemos material almacenado. Coméntenos todo lo que quieran, sí nos agradaría bastante que también expresen sus opiniones, en lo que estén de acuerdo, en lo que no, también lo que ustedes perciban, tal vez
tienen algún detalle que pues no percibimos por lo que sea y nos van a abrir la mente en el momento en que nos lo compartan. Así que bueno, finalmente pues gracias Edson, por aquí estaremos y pues sigan viendo Multiversum Comics.